Imagina que en este momento estás abrochando un arnés sobre tu pecho, dentro de una cápsula apenas más grande que una habitación pequeña. Afuera, los motores empiezan a vibrar. Y mientras la Tierra comienza a alejarse bajo tus pies, una idea se asienta en tu mente con una claridad que nunca habías sentido antes. Este planeta, el único hogar que tu especie ha conocido en 4.000 millones de años, es algo a lo que probablemente nunca volverás. No por falta de combustible, no porque el cohete no pueda regresar, sino por algo mucho más íntimo y mucho más imposible de resolver. Por lo que le va a pasar a tu propio cuerpo durante el viaje. Esta noche vamos a recorrer, paso a paso, lo que la ciencia entiende sobre por qué los primeros seres humanos que pongan un pie en Marte podrían quedarse atrapados allí para siempre. No es una metáfora, es fisiología. Al final de esta noche, vas a entender por qué la mayor barrera entre Marte y la Tierra no es el espacio que las separa, sino lo que ese espacio le hace a la carne, al hueso y a la sangre de quien se atreve a cruzarlo. Si este viaje a través del cosmos te interesa, una suscripción ayuda más de lo que crees a que este contenido siga existiendo. Comencemos. Empecemos por la distancia, porque todo lo demás nace de ella. La Luna está a unos 380.000 kilómetros. Llegar nos tomó apenas 3 días. Marte es otra categoría de lejanía. En su acercamiento más favorable, cuando los dos planetas se alinean del mismo lado del Sol, la distancia ronda los 55 millones de kilómetros. Pero las órbitas no esperan a nadie. Con la propulsión química que tenemos hoy, un viaje de ida toma entre 6 y 9 meses. Y como Marte y la Tierra solo se alinean favorablemente cada 26 meses aproximadamente, no puedes simplemente dar la vuelta y volver. Tienes que esperar a que los planetas se reencuentren. Eso significa que una misión completa, ida, estancia y regreso, dura cerca de 3 años. 3 años durante los cuales no existe el botón de retorno. Hay un detalle que vuelve esa soledad casi insoportable de imaginar. A esa distancia, incluso la luz, lo más rápido que existe, tarda más de 20 minutos en llegar de un planeta al otro. Si en Marte gritas pidiendo ayuda, tu voz, viajando como señal de radio, tarda 20 minutos en alcanzar la Tierra, y la respuesta tarda otros 20 en volver. 40 minutos para una sola conversación. Una evacuación de emergencia no existe. El hospital más cercano está, en el mejor de los casos, a 8 meses de distancia. Estos viajeros estarán más solos que cualquier ser humano en la historia. Y sin embargo, lo asombroso es que la distancia, con toda su crueldad matemática, no es lo que les impide volver. La verdadera prisión es el cuerpo. Pensemos primero en algo que no se ve, no se siente y no se puede esquivar. La radiación. Aquí, en la superficie de la Tierra, vivimos protegidos por 2 escudos invisibles que damos completamente por sentado. El primero es el campo magnético del planeta, generado por el hierro líquido que se mueve en su núcleo. El segundo es la atmósfera, esa capa de aire que respiramos sin pensar. Juntos, desvían y absorben la inmensa mayoría de la radiación cósmica que llega del espacio profundo. Recibimos, en promedio, unos 3 milisieverts al año. Es una cantidad tan pequeña que nuestros cuerpos la manejan sin esfuerzo. En el espacio profundo, esos escudos desaparecen por completo. Y aquí entran los datos reales, no las estimaciones. Cuando la NASA envió el rover Curiosity a Marte en 2011, escondió en su interior un instrumento llamado RAD, un detector de radiación que midió la dosis durante los 8 meses y medio de travesía. Las cifras que trajo de vuelta son uno de los datos más importantes que tenemos. Durante el crucero hacia Marte, el cuerpo recibe alrededor de 1,8 milisieverts por día. Solo el viaje de ida y vuelta, sin contar un solo día en la superficie, suma unos 660 milisieverts.
Si se añade una estancia larga en Marte, el total de una misión completa se acerca a un sievert entero, 1000 milisieverts. Para que esa cifra signifique algo, conviene anclarla. 1000 milisieverts es, más o menos, el límite que muchas agencias espaciales fijan para toda la carrera de un astronauta. Toda la carrera. Un solo viaje a Marte consume ese presupuesto entero de una vez. Es el equivalente, según calculó el investigador principal del instrumento, Don Hassler, del Southwest Research Institute, a hacerse una tomografía de cuerpo completo más o menos una vez por semana, durante un año entero. Lo inquietante de esta radiación es que no se puede simplemente bloquear con paredes más gruesas. Los rayos cósmicos galácticos son tan energéticos que un casco de aluminio de 30 centímetros de espesor apenas cambiaría la dosis. Peor aún, ese blindaje puede generar radiación secundaria, partículas nuevas que se desprenden al impacto y que a veces resultan tan dañinas como las originales. Es uno de esos problemas donde la solución intuitiva empeora las cosas. ¿Y qué hace esa radiación día tras día durante 3 años? Atraviesa el cuerpo y rompe el ADN dentro de las células. Eleva el riesgo de cáncer. Acelera el envejecimiento del sistema cardiovascular. Hay estudios que sugieren un daño medible en el cerebro, problemas de memoria, pensamiento más lento, dificultad para tomar decisiones. Los ojos pueden desarrollar cataratas antes de tiempo. Es una transformación lenta, invisible, que no produce dolor en el momento, pero que reescribe el cuerpo a nivel celular. Y mientras la radiación hace su trabajo silencioso, algo igual de dramático ocurre al mismo tiempo en los huesos y los músculos. Aquí hay que entender algo hermoso sobre nuestro cuerpo. Nuestro esqueleto no es una estructura fija, terminada, como las vigas de un edificio. Es un tejido vivo que se reconstruye constantemente. Cada día, células diminutas disuelven hueso viejo y otras depositan hueso nuevo. Lo que decide cuánto hueso conservar es, sobre todo, la carga, el peso. La gravedad tirando de ti hacia abajo cada vez que te pones de pie, caminas, subes una escalera. Esa tensión constante es la señal que le dice al cuerpo: este hueso es necesario, manténlo fuerte. Quita la gravedad y la señal desaparece. En la ingravidez, el cuerpo registra que los huesos ya no soportan peso y saca una conclusión brutalmente lógica. Ya no los necesita tanto. Entonces, reduce la formación de hueso nuevo mientras la disolución del hueso viejo continúa a toda velocidad. El resultado es una pérdida de masa ósea de aproximadamente 1 a 2% por mes. No suena dramático dicho así, pero hagamos la cuenta. Tras 6 meses, eso puede significar hasta un 20% de pérdida en los huesos que soportan el peso, las caderas, los fémures, la columna, justamente las estructuras que necesitas para mantenerte de pie. Hay un dato que pone esto en una perspectiva escalofriante. Una mujer mayor con osteoporosis avanzada pierde ese mismo tipo de densidad ósea a lo largo de décadas. Un astronauta de 30 y tantos años puede acumular un deterioro comparable en cuestión de meses. El esqueleto envejece como si décadas se comprimieran en semanas. Y no son solo los huesos. Los músculos siguen el mismo patrón. Sin la necesidad de trabajar contra la gravedad, los músculos se atrofian. Los más afectados son precisamente los que nos mantienen erguidos: las piernas, la espalda, el centro del cuerpo. En misiones cortas se han observado pérdidas de músculo del 10 al 20%. Sin contramedidas, en misiones largas podría llegar a la mitad. Lo curioso, y un poco perturbador, es lo que pasa a nivel microscópico. Las fibras musculares cambian de tipo. Las fibras lentas, hechas para el esfuerzo sostenido, para estar de pie todo el día, ceden terreno a fibras rápidas que se fatigan enseguida. El cuerpo se reorganiza para un mundo sin peso. Se vuelve eficiente para flotar,
y torpe para caminar. No tenemos que imaginar esto en abstracto. Lo vimos, en directo, hace muy poco. En junio de 2024, 2 astronautas de la NASA, Butch Wilmore y Suni Williams, despegaron hacia la Estación Espacial Internacional para lo que iba a ser una misión de 8 días. Problemas con su nave los dejaron varados. Lo que iban a ser 8 días se convirtieron en más de 9 meses. Cuando por fin regresaron, en 2025, ambos tuvieron que salir de la cápsula en silla de ruedas. Sus cuerpos, tras 9 meses sin peso, ya no podían simplemente ponerse de pie y caminar. Y eso, recordemos, ocurrió a apenas 400 kilómetros de la Tierra, donde el rescate siempre fue posible y donde podían ejercitarse 2 horas al día con equipos diseñados específicamente para frenar el deterioro. Frenarlo, no detenerlo, esa es la palabra clave. Incluso con todo ese esfuerzo, el cuerpo se deteriora. Solo más despacio. Hay un estudio que sigue a 17 astronautas durante un año entero después de sus misiones. El hallazgo es el que de verdad cierra la puerta. Un año después de volver, 9 de ellos, más de la mitad, no habían recuperado la densidad ósea perdida. La pérdida, para ellos, fue permanente. La investigadora que lo lideró, Leigh Gable, de la Universidad de Calgary, lo describió de una forma que se queda grabada. Los astronautas sufrieron en 6 meses una pérdida ósea equivalente a la que un adulto mayor experimentaría en 2 décadas, y solo recuperaron la mitad después de un año en la Tierra. Y eso fue en 6 meses. Una misión a Marte dura años. Falta una pieza, y es quizás la más decisiva de todas: el corazón. Solemos pensar en el corazón como algo distinto de los demás músculos, casi como un órgano aparte. Pero es músculo, y como todo músculo, se fortalece con el esfuerzo y se debilita sin él. En la Tierra, tu corazón trabaja constantemente contra la gravedad, empujando la sangre hacia arriba, hacia el cerebro, en contra del peso que la quiere arrastrar hacia los pies. Ese esfuerzo permanente es lo que lo mantiene fuerte. En la ingravidez, ese esfuerzo desaparece. La sangre ya no tiende a acumularse en las piernas. Al contrario, sube hacia el pecho y la cabeza. Por eso los astronautas tienen esa cara hinchada característica mientras sus piernas adelgazan. El cuerpo interpreta ese exceso de fluido en el torso como demasiada sangre y empieza a eliminar líquido. El volumen sanguíneo cae y el corazón, viendo que ya no tiene que esforzarse tanto, hace lo que cualquier músculo haría sin uso. Se encoge. Algunos estudios estiman que puede perder cerca de 1/5 parte de su masa en misiones largas. Se vuelve más pequeño, más débil, perfectamente adaptado a un mundo donde no hay peso que vencer. Y aquí está el punto donde todo converge en una sola pregunta brutal. ¿Qué le pasa a ese corazón encogido, a esos huesos porosos, a esos músculos atrofiados, el día que intentan volver a sentir la gravedad completa de la Tierra? Imagina ese momento. Después de casi 3 años, la cápsula desciende, golpea la atmósfera, frena. Y de repente tu cuerpo, que aprendió a vivir sin peso, vuelve a pesar. La sangre quiere caer hacia tus pies, y tu corazón, demasiado débil, no logra bombearla de vuelta hacia tu cerebro con suficiente fuerza. Te mareas, tu presión se desploma. Hay astronautas que se desmayan al intentar ponerse de pie tras una misión en la estación. Lo llaman intolerancia ortostática. Tus huesos, frágiles como los de alguien con osteoporosis severa, soportan de golpe un peso que llevan años sin sentir. El simple acto de incorporarte, de intentar estar de pie, se convierte en un riesgo real de fractura. Lo que hace que esto sea distinto de una misión en la estación es la duración. Wilmore y Williams se recuperaron porque su cuerpo todavía recordaba la Tierra. 9 meses no bastan para borrar ese recuerdo del todo, pero 3 años en gravedad cero
y en la gravedad reducida de Marte, que es apenas un 38% de la nuestra, demasiado débil para mantener el cuerpo fuerte, podrían cruzar un umbral del que no se regresa. El cuerpo no estaría simplemente debilitado, se habría convertido lentamente en otra cosa. En un cuerpo hecho para Marte, incapaz de funcionar en el mundo para el que originalmente fue diseñado. Esa es la verdad incómoda detrás de la frase viaje sin retorno. No es que la nave no pueda volver, es que el pasajero, cuando llegue el momento, tal vez ya no pueda sobrevivir al regreso. Los científicos trabajan en soluciones, gravedad artificial generada por rotación, mejores contramedidas, fármacos. Pero ninguna está lista. Por ahora, la honestidad obliga a decirlo claramente. No sabemos cómo traer de vuelta, con seguridad, a un cuerpo que ha pasado años en Marte. Y aquí llega la parte que más me sorprende de todo esto. Sabiendo todo lo anterior, sabiendo que el cuerpo se desmorona, que el regreso podría ser imposible, que la radiación reescribe las células una por una, sigue habiendo gente que levanta la mano, que quiere ir de todos modos. Es difícil de entender desde una habitación cómoda en la Tierra, pero quizás dice algo profundo sobre quiénes somos como especie. Durante toda nuestra historia, alguien siempre estuvo dispuesto a subir a un barco hacia un horizonte del que nadie había regresado, a cruzar un océano sin mapa, a caminar hacia el hielo, no porque fuera seguro, sino porque quedarse quietos nunca fue, del todo, lo nuestro. Marte sería el primer destino en la historia humana, donde la frontera no es solo geográfica, es biológica. El primer lugar al que iríamos sabiendo que el viaje nos cambiaría tanto que dejaríamos de pertenecer al sitio de donde venimos. Hay algo profundamente conmovedor en eso. La idea de que los primeros marcianos no serían conquistadores triunfantes, plantando banderas, sino seres humanos que aceptaron, con los ojos abiertos, transformarse en algo nuevo, que renunciaron al cielo bajo el que nacieron para que otros, algún día, pudieran tener un segundo cielo bajo el cual nacer. Volvamos por un momento a esa imagen del principio. Tú, abrochado a tu asiento, viendo la Tierra alejarse a través de una ventanilla. Ese punto azul que se hace más pequeño con cada minuto. No es solo un planeta lo que se aleja. Es la gravedad que te dio forma, el aire que te protegió, el peso bajo el cual tu esqueleto aprendió a sostenerte. Todo eso quedando atrás, lentamente, mientras tu cuerpo empieza, sin que lo sientas todavía, a convertirse en el cuerpo de otro mundo. Tal vez por eso, cuando miramos a Marte como ese punto rojo en el cielo nocturno, deberíamos mirarlo con un poco más de ternura. Es, al mismo tiempo, el destino más hostil que jamás hayamos soñado alcanzar, y el lugar donde algún día, alguien, mirando hacia atrás, llamará estrella a la Tierra. Que duermas bien esta noche, en este pequeño punto azul perdido en la inmensidad.